Bendiciones, amados jóvenes. Bienvenidos nuevamente a Jesus Talk Podcast. En este momento tengo un privilegio tan grande de poder compartir un tema que ha marcado muy fuertemente mi vida. Y van a ver unas cositas que tal vez les voy a decir en inglés solo para dar un poco más de claridad y para que podamos entender realmente lo que nos dice la palabra. Hay muchas cosas de las cuales los medios, el mundo nos quiere identificar y nos quiere decir quiénes somos nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es quien dice que somos nosotros. En este tema que el Señor ponía y marcó muy fuertemente en mi corazón es del saber cuál es tu identidad. Como joven, como jovencita, como persona y ser creyente, tenemos que saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Tenemos que entender y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad en nuestro corazón, quiénes somos nosotros en Cristo. Solo Dios puede poner esa identidad en nosotros por medio de su palabra, por medio de estar momentos en su presencia, en intimidad con Dios. Y podemos ver que una de las personas en la Biblia de la cual nosotros, tal vez tú ya sabes cuál verso voy a mencionar o cuál personaje voy a mencionar, y es algo de la cual Dios me hablaba muy fuertemente a mi corazón, es de Jeremías, que Dios le decía que yo te conocí antes de la fundación del mundo, y yo te formé en el vientre de tu madre, y antes que saliste del matriz, te santifiqué y te di de profeta a las naciones. Y hay muchas diferentes versiones, me impactó muy fuertemente las versiones de King James y la Reina Valera, porque son las que están más alineadas a la versión original. Y podemos ver que Él ya nos conocía, ya nos había predestinado para poder estar en este tiempo que estamos viviendo, para poder ser la persona que nosotros somos en este momento que estamos viviendo. Tal vez en algún momento tú tuviste una experiencia y tú decías, yo no me siento amado, yo no me siento querido, yo siento que estoy solamente viviendo por vivir y no sé por qué rumbo voy, no sé qué hacer en mi vida, no sé qué son los talentos que Dios me ha dado, no sé cuáles son los dones. Pues yo te vengo a decir de que todo eso lo podemos comprender y entender cuando vemos y leemos la palabra de Dios. Él ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. Tal vez te pasó como me pasó a mí y les voy a contar esta experiencia que yo he vivido en mi vida hace años. La no sentirme amada, no sentirme querida por situaciones que habían pasado cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Y es algo que yo les comparto porque tal vez tú has pasado por algún momento así donde tú sientes que nadie te entiende, tú sientes que nadie te ama, tú sientes que todos te rechazan. Pues yo viví con eso por muchos años en mi juventud. No, ya no soy tan joven, pero todavía estoy joven. Y en mi niñez yo pude sentir mucho ese rechazo, pero yo vengo a decirte de que Dios es el que te llama por nombre, Dios te da herencia, Dios es el que te da seguridad en tu corazón y Él te ama y Él te llama por nombre y Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos ver eso en la palabra. Tocó mucho tiempo, muchas cosas que yo tuve que hacer para poder procesar ese rechazo que tenía en mi corazón. Llegó un momento donde yo tuve que ir a ministrarme varias veces, tuve que hablar todo lo que tenía en mi corazón para poder entender el por qué yo sentía ese rechazo, el por qué yo no me sentía amada, porque yo sentía que nadie me quería. Y ahora a esta edad yo puedo decir, pues a mí no me importa que me hagan caras, que me digan cosas, porque yo sé quién soy yo en Cristo. Pero muchas personas, muchos jóvenes, muchas personas que son cristianas que dicen que son hijos, no se sienten hijos, no se sienten hijas. Y entonces yo vengo a decirte de que sí hay una manera de poder sentirse amado, a poder sentir esa certeza en su corazón, de poder sentirse amados por Cristo
Y cuando nosotros podemos llegar a poder tener ese amor de Cristo, no hay nada más que nos pueda detener, no hay nadie más que nos pueda decir quiénes somos, porque hemos entendido la identidad que Dios nos ha dado. Entonces, ahí en Jeremías 1:5 es donde podemos ver que nosotros fuimos llamados y somos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de que llegáramos al vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Y hay unas cosas de las cuales también podemos ver que en la palabra sanctified, santificados, podemos ver que en el hebreo H6942 es una palabra que significa especial, significa ser apartado y poder estar especialmente apartado por un propósito, dedicado, santo, preparado, consagrado y purificado. Son una de las significados de la palabra santificado o sanctified. Igualmente también podemos ver que en más profundidad nos da un poco más de claridad en el original, ¿verdad? Como les mencioné, es santo, consagrado, dedicado, devoted, o sea, poder decir que es una persona que está set apart, que es una persona que está dedicada a Dios. Entonces, también les quiero leer que en Génesis 1:27 dice, So God created humans in his own image. He created them to be like himself. He created them male and female. Dios nos creó humanos en su imagen y creados para ser como Él. Él los creó varón y hembra. Ahora yo pongo este verso y algo muy importante de entender, en especialmente el tiempo que estamos viviendo. Como mencioné al principio, el mundo nos quiere decir quiénes somos, nos quiere identificar y decir, no, tú no fuiste creado mujer o tú no fuiste criado hombre, y nos quiere cambiar nuestra identidad en el físico y por interior. Entonces yo te vengo a decir de que no es casualidad que tú naciste como mujer o como hombre. Esto fue lo que Dios ha hecho y dicho en su palabra, y yo solo voy a dejar ahí ese punto de la cual tiene que ver mucho también con la identidad, de saber que nosotros fuimos creados como nacimos, y eso fue por un propósito, y Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Eso está en Jeremías 29:11. En 1 de Pedro 2:9 dice, But you are his chosen people, the king's priests. You are a holy nation, people who belong to God. He chose you to tell about the wonderful things he has done. He brought you out of the darkness of sin into the wonderful light. Se los voy a leer en español también para que podamos ver y entender un poquito más en referente de lo que realmente está diciendo. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes de aquel quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí podemos ver que somos escogidos, somos nación santa. Somos escogidos para, la versión de inglés me encanta, por eso lo leía, porque dice, He chose you to tell about the wonderful things He has done. Entonces, Él nos escogió para poder declarar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya nos conocía. Entonces, y Él nos trajo de la oscuridad, del pecado, a su luz. Entonces, eso nos da un poco más de las cosas que Él ha puesto en nosotros. Tal vez tú dices, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuál es qué es lo que me identifica? Que la persona que me ve y dice, oh, la hermana que, yo voy a dar ejemplo porque yo estoy en la alabanza, la hermana que canta en la alabanza. Eso no es tu identidad, eso solamente es parte de los talentos, dones que Dios te ha dado. Tu identidad es que tú eres heredero del reino, que tú eres hijo, hija de Dios, que tú eres amado, que tú has sido escogido por el Rey.
que tú eres nación santa. Esas son las cosas que nosotros somos y que nos dan la identidad en Cristo. Ahora, mencioné herencia. Tú dices, pero ¿dónde nos dice que nosotros tenemos herencia? En Efesios 1:11 al 12. Ahí podemos ver que Él nos dice que nosotros tenemos herencia. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ahí podemos ver que nosotros también hemos obtenido herencia. Hemos obtenido esa herencia de poder heredar el reino en algún momento. Si nosotros dejamos que Dios nos forme, que Dios trabaje en nosotros, llegaremos a ser arrebatados y tomar herencia en el reino de los cielos. Entonces, ahí podemos ver y podemos entender que tenemos herencia. Igualmente la palabra nos dice que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio 31:6 y en el Salmo 27:10. Les voy a leer primero Deuteronomio 31:6, de la cual dice lo siguiente: Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroréis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea que el Señor dice que está con nosotros. Eso es parte de nuestra herencia, parte de nuestra identidad, que no estamos solos, que somos de Él y que Él está con nosotros. No importa qué enfrentemos, no importa qué situación estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Y en Salmos 27:10 dice lo siguiente, en 27:10 de Salmos, dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ahí, pues, como les mencioné, es lo mismo. Es otro verso de la cual Dios nos habla y nos dice que nosotros no estamos solos, que Él está con nosotros, donde sea que nosotros vayamos, Él está con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Y la cual, pues, son una de las muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, de la cual es nuestra identidad en Él. Si tú en algún momento te has sentido que estás solo, que tú estás sola, déjame decirte que si tú tienes a Cristo en tu vida, tú no estás sola, tú no estás solo. Simplemente con el hecho de que tú has hecho la oración de salvación a tu vida y has dicho, perdóname, Padre, por mis pecados. Yo te acepto a ti en mi vida. Yo acepto que he pecado. Yo te acepto a ti en mi vida. Con la simple oración de salvación, ya tienes entrada al reino y has tenido también esa oportunidad de decir que sos hijo y hija de Dios. Y Dios nunca te va a dejar. En Zacarías 2:8 nos dice que Dios siempre nos va a proteger. Entonces tú dices, ok, yo no estoy solo, yo no estoy sola. Yo tengo herencia, yo soy amado, yo soy amada. Todas las cosas que ya he mencionado hasta este punto. Y tú dices, pero a veces me pueden pasar cosas. Pero déjame decirte que Dios te protege. Dios es el que te protege, no importa en qué situación, qué circunstancia estés pasando. Dios nunca te va a dejar. Y eso lo podemos ver en Zacarías 2:8. Y lo voy a leer Zacarías 2:8 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. O sea, para poder entender un poco más este verso, la persona que va en contra de ti, que tú eres la niña de sus ojos, porque déjame decirte que ahí dice que tú eres la niña de sus ojos. Si alguien va contra ti, va contra Dios también. Entonces Él te va a proteger. Les voy a leer otra versión que está, es la palabra de Dios para todos, que dice: el Señor Todopoderoso me envió
para que castigara a las naciones que robaron tus pertenencias. Me envió para traerte la gloria. Él dice, los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. Entonces, Él te ama. Él desea lo mejor para tu vida. Él te dice que tú eres escogido, tú eres escogida, tú eres amado, tú eres amada, tú eres hijo, tú eres hija, tú tienes herencia. Él te protege, Él te escogió. O sea, como diría yo en inglés, the list goes on. O sea, la lista continúa y no termina allí. No termina en solo un verso. Y no termina en todo lo que yo estoy diciendo. Hay muchos versos más de las cuales usted puede ver en la Biblia y puede leer más detalladamente. Y en Proverbios 3:15 nos dice, you are more precious than jewels. Tú eres más preciado que cualquier joya. Lo vamos a leer para poder entender un poco más esta palabra que está en Proverbios 3:15. Dice en la Biblia de las Américas, dice, es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se comparará con ella. Y Él está hablando de ti y de mí, está hablando de nosotros, de que nosotros somos tan preciosos para Él. Me encanta la versión en inglés porque dice, and she is more valuable than precious stones. No evil thing shall resist her. She is well known to all that approach her, and no precious thing is equal to her in value. Nosotros valemos mucho más que cualquier preciosa joya. Valemos la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en una cruz por nuestros pecados, por todo lo que nosotros habíamos hecho en algún momento. Él murió por nosotros y Él nos ha dado esa identidad porque Él murió por nosotros. Por eso nos da esa herencia, nos da identidad en Él. Nos abrió la puerta, nos abrió el camino para poder entrar y tener esa posibilidad de poder irnos con Jesús, entrar al reino, tener herencia, obtener todas las cosas, no solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y para ir casi terminando, quiero también leerles 1 de Juan 3:1, que dice que Él nos ama, que nos ha llamado hijos de Dios. Como dije, que está en 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, si a veces en algún momento tú te has sentido rechazado por el mundo, tal vez tú vas a la escuela. A mí me pasaba eso cuando yo estaba en la escuela, incluso entre personas que también eran cristianos, conocían de Dios, y yo decía, porque me decían the holy girl, la muchacha santa, porque yo trataba de hacer las cosas bien y no quería que me regañaran, yo me trataba de portar bien. Y entonces muchas veces tal vez tú te has sentido rechazado por muchas personas del mundo, personas que tal vez son de la iglesia, tal vez personas que son supuestamente cristianos, y digo supuestamente porque no todos realmente tienen una relación con Dios. Entonces tú tal vez te has sentido así, y déjame decirte que no importa que te rechacen, no importa que tal vez ellos digan algo de ti o hablen mal de ti, porque Dios ya te ha dicho que tú eres hijo de Dios, y dice que por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Dios. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra, saber que nosotros somos amados, que somos hijos de Dios, que tenemos herencia, que somos más preciosos que cualquier joya, que somos valiosos, que nosotros tenemos herencia, como mencioné, pero también que nosotros valemos la sangre de Cristo, que nos protege, que somos la niña de sus ojos, que eso está en Salmos 17:8, que se me olvidó leer ese verso. 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Ahí está hablando de que somos the apple of
his eye, la niña de sus ojos. Él nunca nos va a dejar. Y como habíamos empezado al inicio de este podcast, que nosotros fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Él nos escogió y nos llamó para las naciones. Nos ordenó, nos santificó y nos ha escogido y formado en su imagen. Entonces, te dejo esto en tu corazón. Si en algún momento tú has sentido rechazo, tú has sentido que no te aman, tú has sentido que nadie te entiende, que nadie te da valor, déjame decirte que la única persona que te puede dar valor, la única persona que te puede dar identidad es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos y realmente creemos la palabra de Dios y la ponemos en nuestros corazones, podemos llegar a entender y poder ver que Dios nos ama y nos ha escogido y nos ha dado todas estas cosas de las cuales y mucho más que la palabra nos dice que nos da identidad en Dios. Entonces déjame orar por ti y que Dios, si en algún momento tú has sentido rechazo, tú has sentido que nadie te quiere, tú has sentido que tal vez en algún momento, como te mencioné al principio, a mí me pasó algo similar, que yo en algún momento sentí rechazo y decía, yo no entiendo por qué yo a veces siento que nadie me entiende, que yo me siento rechazada, porque tal vez en algún momento sí alguien te rechazó cuando estabas en el vientre de tu madre. Y no di ese detalle, pero sí cuando yo estaba concebida en el vientre de mi mamá, ella no me esperaba tener a mí. Ella pensaba que pues yo la verdad no sé qué hacer, y yo sentí ese rechazo de parte de mi mamá desde su vientre. Entonces yo crecí con eso, crecí que sí, no entendía por qué sentía yo eso. Yo pensé que era normal. Y entonces luego cuando ya a una edad ya más grande, tenía como 20 y algo creo yo, ya no estoy en los 20, estoy en los 30, pero tenía 20 y algo y le decía Señor, ¿por qué siento yo eso? ¿Por qué siento yo rechazo? ¿Por qué siento que nadie me quiere, que nadie me ama? Y yo pude entender que era algo que había pasado desde mi niñez y desde el vientre de mi mamá, que venía incluso desde generaciones venía eso, porque mi mamá le pasó lo mismo, a mi abuela le pasó lo mismo y mi bisabuela le pasó lo mismo. O sea que esto venía de generaciones, el rechazo a la primera mujer de la familia. Porque tengo un hermano mayor y él no sentía lo mismo. Pero yo siendo la primera mujer pasó lo mismo. Que le pasó a mi mamá, que le pasó a mi abuela y a mi bisabuela. Entonces eso es algo que gracias a Dios yo lo pude romper en las generaciones y que espero un día tener una niña para poder amarla también. Y entonces es algo que yo tuve que enfrentar y Dios, por medio de sus ministros, gracias a Dios, por los pastores, por personas que hablaron conmigo y me ministraron, oraron por mí y pasé ese proceso de sanidad en mi corazón. Y ahora yo puedo hablar de esto y puedo decir que yo soy hija de Dios, que yo soy amada. Entonces, si en algún momento tú también has pasado por algún proceso así y que tú te has sentido rechazado o rechazada, te recuerdo estas cosas que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, que nos dice y nos llama hijos, que nos llama amados por Él, escogidos por Él, y que tenemos herencia y que no hay nadie que nos pueda tocar, que Él nos protege y Él nos ama. Entonces, déjame orar por ti y que el Señor pueda hablar a tu corazón, que si en algún momento tú te has sentido rechazado o rechazada, que el Señor quite eso y que si necesitas hablarlo, que puedas ir con tu pastor, tu pastora o la persona que está indicada de poder ministrarte y que tú puedas sanar esa área en tu corazón y que tú no te sientas nunca más
que no tienes valor, porque el valor que tú tienes es muy grande. Es la sangre de Cristo. Él te ama y Él te ha escogido por algún propósito muy grande, de la cual tal vez tú no entiendes, pero lo vas a entender en el nombre de Jesús. Padre buen Dios, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos hablas en todo tiempo. Tú nos dices y nos recuerdas que somos escogidos, que somos amados, que tenemos herencia, que podemos nosotros correr a los brazos de nuestro Padre, que eres tú, que nosotros no estamos solos, que tú nos amas y no importa que estamos enfrentando, tú nos cuidas, tú nos amas y tú nos proteges de todo el mal, en cualquier momento, en cualquier lugar que estemos pasando, en circunstancias que estemos pasando. Tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos proteges. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendigo también a las personas que están escuchando este podcast. Y te pido, Señor, que si en algún momento a alguno de los que están escuchando han sentido algún rechazo, han sentido algún odio tal vez o desvalorados, que tú les recuerdes, Señor, por medio de tu palabra, que tú les recuerdes quiénes son ellos en Cristo, que ellos tienen identidad en ti y que son amados, escogidos por el reino, que son herederos de tu reino y que tú, Señor, tienes un precio, Señor, alto para ellos, que ellos son valiosos para ti y que valen la sangre, la preciosa sangre de Cristo. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno que escuche este podcast y los que lo van a escuchar en algún otro momento, que tú los bendigas y le hables a sus corazones y que ellos puedan llegar a tener esa sanidad en sus almas, en su espíritu, para que ellos puedan seguir creciendo, para llegar a ser los hombres y mujeres que tú tienes para heredar a tu reino. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendigo cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo y les doy gracias por su tiempo aquí con nosotros en el Jesus Talk Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.